Bienvenidos sean todos al primer tema de la unidad número 3. Hemos preparado un material muy exclusivo para que tú puedas disfrutar de estas clases virtuales de la manera más interesante para ti. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase referida a la edad moderna, a la edad media y a todo lo que tiene que ver con la historia general del derecho. Hemos separado unas diapositivas que en esta oportunidad queremos mostrarte. No sin antes agradecer al canal T, también al sistema virtual del campus virtual de la misma universidad privada Telesub y a los profesionales y tutores que diariamente están contigo ayudándote y guiándote en estos temas de estudio para que tú pronto seas un abogado perfecto en todos los conocimientos para que puedas ejercer la profesión aquí a poco tiempo. Acompáñame entonces en el estudio de la Edad Media y el derecho, cómo se desarrolló en esta parte de la historia de la humanidad. Veamos la primera diapositiva. Bueno, la Edad Media se caracteriza por el surgimiento del islamismo. El islamismo como imperio alcanza pues una predominancia luego de la caída del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente. La Edad Media se desarrolla entre los siglos V y XV después de Cristo. Se inició con la invasión de los llamados bárbaros, de los esclavos y los normandos. Se caracteriza por el surgimiento del islamismo, la expansión árabe, el mestizaje, la preponderancia del cristianismo, las cruzadas, la economía agrícola y el desarrollo cultural lento. Esta época se divide en 3 etapas. En primer lugar, las ciudades del Imperio Romano habían sido destruidas y abandonadas a causa de las invasiones. En Europa predomina la vida rural, no hay tráfico monetario, el comercio es de trueque, las industrias se desarrollan en las casas de las familias, en los castillos o en los conventos. La cultura entra en decadencia, el analfabetismo es general, solo la élite eclesiástica tiene acceso a la enseñanza. En los siglos IX al XIII se impone el sistema feudal de gobierno, que es un sistema de vasallaje. El aumento del poder de la Iglesia Católica, el surgir de la clase burguesa junto con la aparición de la vida urbana en sustitución de la vida de campos y castillos. La renovación de la cultura, como lo prueban las obras escolásticas en filosofía y en los estilos románticos y góticos de la época. Los siglos XIII al XV se distinguen por sus ideales. El honor, la santidad son sus banderas. Y la tierra, la única riqueza. La nobleza se encarama como la primera clase social. La centralización política y la monarquía es absoluta. Esta sociedad de la Edad Media considera que la burguesía, como la clase más importante, comienza a aparecer en esta tercera parte de la Edad Media. El capitalismo se vuelve como la base del bien inmueble, del dinero y la explotación industrial. El derecho medieval está marcado por diversos sistemas y temas de estudio. El sistema jurídico del Imperio Romano de Oriente será el primero de ellos. Luego el desarrollo de la Iglesia Católica y el conocido y llamado derecho canónico, el sistema jurídico del Reino Franco, el régimen jurídico de las ciudades, el derecho en Inglaterra, en Francia, y la escuela de los glosadores y escuela de posglosadores de esa época. En esta primera parte del estudio del derecho de la Edad Media, vamos a abarcar los sistemas jurídicos que estuvieron en el Imperio Romano de Oriente, que ya hemos desarrollado cuando hemos visto los temas del derecho romano. Vamos a ver entonces la primera diapositiva relacionada con el tema del Imperio Romano de Oriente. El Corpus Juris Civilis de Justiniano, que ya estudiamos cuando repasamos el tema del derecho en Roma, comprende las institutas, las 50 decisiones, el digesto, el códex y las novelas. A este Corpus Juris Civilis siguió vigente en el Imperio de Oriente durante muchos años y se convirtió en un derecho común 6 siglos después con el fenómeno llamado la recepción. En la recepción ocurre la cesación de la producción científica y la enseñanza del derecho. A partir del siglo VIII aparece el método renovado de efectuar compilaciones. En el año 740 del emperador León III se mandó a publicar la Lex Isaurica o Ley Isaurica, que ponía al día la legislación justiniana con algunas pequeñas adecuaciones respectivos al matrimonio. Posteriormente, entre los años 886 al 911, se produce otra compilación de la obra de Justiniano llamado Las Basílicas. Ven conmigo, te voy a explicar. Definitivamente, el derecho romano había tenido una gran base en el desarrollo del Imperio Romano de Oriente. Los principales emperadores que siguieron a Justiniano mantuvieron esa línea de comportamiento y de aprecio hacia la legislación que Justiniano había recopilado de los grandes pensadores romanos.
Sin embargo, hay un cese en la creación de nuevas instituciones. El derecho que hasta este entonces se había desarrollado mediante codificaciones y mediante la proclamación de la protección de ciertas instituciones cesó. Lo que hicieron tanto León III como los emperadores posteriores fue en realidad una protección, una compilación y un añadido a lo que Justiniano ya había realizado siglos antes. El código relacionado por Justiniano mantuvo su vigencia en normatividad y en preponderancia de la ley durante todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo, entonces, los grandes emperadores del Imperio Romano de Oriente protegieron el código justinianeo. No fue solamente el derecho romano de Oriente el que se desarrolló en la época de la Edad Media. Inclusive, estuvimos contemplando que esta parte del mundo fue normado por instituciones griegas y romanas, pero no fue el único derecho que se desarrolló. A la par, en el derecho occidental, en el lado de Occidente, hubo también otras legislaciones que se fueron desarrollando bajo también la influencia de los antiguos pensadores romanos y de los antiguos legisladores romanos. Uno de estos derechos es el derecho canónico. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. El derecho canónico es el derecho promulgado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual surge de la mezcla de la religión cristiana primitiva con el Estado. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la autora y protectora del derecho canónico. Se le conoce también como derecho eclesiástico. Es el sistema de normas jurídicas provenientes de Dios o de la autoridad eclesiástica por la que se ordena a la Iglesia Católica y se establecen los derechos de la sociedad eclesiástica y la de sus miembros. Este derecho se realiza en forma de cánones o de reglas. En el año 630, en este periodo, aparece una obra titulada La colección de cánones de la Iglesia hispana. Esta colección de cánones es, como su nombre lo dice, una recopilación y un aglutinamiento de los cánones hispanos, gálicos, africanos y griegos. Otra obra importante de aquella época es la Concordia Discordatium Canonum, conocido como Decretum Gratiniani del año 1140. El Discordatium Canonum o Decretum Gratiniani de ese año contiene, además de lo ya mencionado, cartas pontificias escritos por los pontífices romanos y reglas imperantes en la época. Posteriormente, en el año 1234, el Papa Gregorio IX recopiló los cánones en sus libros decretales. Bonifacio VIII añadió el acervo canónico con el célebre Liber Sextus en el año 1297. El Papa Juan XII en el año 1317 adicionó las denominadas clementinas, con gran valor en materia procesal. Todos estos textos, juntos con los llamados cánones extravagantes, configuraron el llamado Corpus Iuris Canonici, conocido como la Romana, en el año 1582. Déjame explicarte algo. El derecho canónico es obra y autoría de la Iglesia Católica Romana. El derecho canónico surge por la autoridad que dice contener la Iglesia Católica Romana, que viene directamente de Dios, teniendo y reconociendo en el poder de atar y desatar en esta tierra, se puede atar y desatar en el cielo. La autoridad del derecho canónico, a la forma y visión de sus orígenes, está por encima de cualquier normatividad o cualquier derecho humano que pueda existir. Sobre el derecho humano, incluso actual, el derecho canónico estará como ley dada por la Iglesia, que es la palabra de Dios, la voz divina, respecto a la vida, al comportamiento y a la vida en sociedad en general. El derecho canónico será enseñado y tendrá todo un proceso de evolución, desde las primeras normas legislativas y las cartas episcopales hasta formar ya el conocido Corpus Iuris Canonici. El Corpus Iuris Canonici, realizado por el Papa Juan XII, agregando las clementinas, en 1852 será el corolario de una evolución histórica del derecho canónico. El derecho canónico existe hasta el día de hoy y su influencia en muchas de las instituciones normativas de la edad moderna y contemporánea no se estuvo a escondidas.
el derecho canónico con sus instituciones, de las cuales se reconoce como primero la Iglesia Católica, como la Iglesia reconocida por los estados virreinales, coloniales y posteriormente republicanos, se mantuvo vigente en las legislaciones modernas durante muchísimo tiempo y muy entrado en la edad contemporánea. El derecho canónico hoy por hoy es un derecho aún vivo, es un derecho aún practicado en las comunidades católicas, especialmente relacionadas a aquellas con el poder y con la institución romana vaticana. El derecho canónico es estudiado en muchas instituciones actualmente, en abadías y en grandes universidades, y forma parte de la preparación de aquellos juristas canónicos, por decirlo, de aquellos curas, de aquellos sacerdotes y de todo aquel interesado en la legislación nacida de la Iglesia Católica Romana. Es decir, en Edad Media tenemos un desarrollo preponderante de derecho canónico, auspiciado y patrocinado y tutelado y protegido por la Iglesia Católica Romana, y a su vez también tenemos en Oriente el desarrollo de una legislación normativa civil relacionado con el Corpus Juris Civilis de Justiniano. ¿Serán estos los dos únicos códigos que se desarrollan en el imperio? Pues no es así. La Edad Media avanza conforme nosotros podemos leer en los libros de historia, y contra la caída de un imperio surge otro. Es así que pasadas ciertas guerras, el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado por Carlomagno, asume y entra a tallar en la historia de la humanidad. Vamos a ver que en el Sacro Imperio Romano Germánico también se ha desarrollado diferentes historias, diferente legislación, diferente historia del derecho. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos, sin embargo, a mencionar cuál fue la influencia en este instante del Imperio de Carolingio. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. El reino franco o imperio carolingio estipuló y emitió lo que hoy conocemos como la Lex Sálica. La Lex Sálica constituye el texto más antiguo que se conoce, año 507, de los pueblos francosalios, es decir, de lo que hoy es la actual Francia. Dicha lex o dicha ley considera a la familia como una entidad colectiva con patrimonio común. Sin embargo, la mujer estaba excluida de obtener propiedad. La Lex Sálica fue objeto de diversas reelaboraciones y de muchas revisiones durante los siglos 8 y 9 de nuestra era. En la época carolingia, la legislación se tradujo fundamentalmente en un sistema de decretos llamado las capitulares. Las capitulares eran decretos emanados del emperador que sobre el fondo consuetudinario introdujeron importantes innovaciones. Cuando hablamos de fondo consuetudinario, nos estamos refiriendo a ese conjunto de costumbres que los pueblos franceses de esa época tenían y con los cuales mantenían el equilibrio de control social y con los cuales también podían ellos mantener la aplicación y la resolución de sus conflictos. La legislación dictada por Carlomagno, mientras duró el imperio carolingio, consistió en tres diferentes tipos de capitulares. El primer grupo de capitulares es la denominada Capitularia Legibus Addenda. Las capitularias Legibus Addenda tuvieron como objeto actualizar y reordenar la legislación germánica después del proceso de romanización que se realizó en los distintos territorios del Imperio Franco. Estos requerían el asentimiento popular o la aprobación de la Asamblea General. Los capitularios Legibus Addenda entonces fueron muy importantes en el proceso de romanización, fueron muy importantes en el proceso de evolución de lo que fue en un principio la filosofía romana de control social y de legislación normativa, pasando a la Edad Media a otra cosmovisión diferente. Como segunda forma de capitulares tenemos las capitularia per se scribenda o capitulares propiamente dichas, que regulaban todo el bagaje jurídico y constituían el derecho territorial del imperio. Estos eran dictados por el monarca escuchando la opinión de los mayores o señores o seniors. Las capitulares per se scribenda o capitulares propiamente dichas, entonces eran aquellas que regulaban la vida en sociedad. Eran aquellas que constituían el bagaje jurídico y la solución de los principales conflictos sociales. Establecía reconocimiento a ciertas instituciones que ya había reconocido la legislación romana y la legislación germánica. Las capitulares propiamente dichas formaban parte de la vida y del bagaje jurídico que sostenía el imperio carolingio. El tercer grupo de las capitulares es la denominada las capitularies missorum. Las capitulares missorium
eran las instrucciones destinadas a los missi dominici, emanaban de la sola voluntad del emperador. Cabe resaltar que dentro del ámbito del derecho penal, las capitulares de partibus Sassoniae, dictada por Carlomagno entre los años 782 y 785, y que tenían como destino a los pueblos sajones con el propósito de subordinarlos políticamente, también tienen vital importancia. Las capitulares de partibus Sassonoi eran como objetivo jurídico el de imponer a los pueblos sajones, enemigos de los francos, una legislación franca, una legislación del imperio que de alguna manera los iba a ayudar a regular también sus conflictos sociales. Obviamente, las capitularias de partibus Sassonae no eran pues aceptadas por los sajones y trajo muchos conflictos por su desobediencia. En el año 797 aparece de forma menos rigurosa la denominada Capitulares Saxonicum. Las Capitulares Saxonicum fueron modificados en el año 803 y recibieron otro nombre denominado la Lex Saxonum. Otra recopilación fue la Lex Frisionum, que rigió a fines del siglo VIII y hasta el siglo IX para los frisios, que eran normas sobre el cristianismo y sobre el paganismo. En la diapositiva que vemos a continuación podemos ver determinadamente, claramente, ¿no? Y determinado en forma clara, cómo la legislación emitida por el Imperio Carolingio tenía un orden de ideas y estaba dirigido a un determinado grupo. Las capitulares significaron para Carlomagno y para el Imperio Carolingio la solución y el control social normativo que ellos necesitaban para poder de esta manera llevar adelante el desarrollo y la evolución de uno de los más grandes imperios que conoció Europa, conocido como el Imperio Carolingio. Las recopilaciones posteriores que hemos mencionado, tanto aquella conocida como Lex Frisionis o Capitulares Saxonicum, no eran más que la recopilación de estas capitulares que ya el emperador Carlomagno había dictado en tanto ejercía la gran majestad del trono. También se encuentran numerosas colecciones de fórmulas y modelos de findo documentos, redactados por prácticos privados con el objeto de facilitar la actuación de las partes en los tribunales de justicia y la redacción de instrumentos notariales tales como las Formulae Andecavenses, siglo VII, las Formulae Marculfi, siglo VII, que era un muestrario de modelos de carta, documentos administrativos, etc. Además, en esta época apareció el Tratado de Administración de la Corte. Ven conmigo para explicarte algo más. El Imperio Carolingio fue un imperio sobre las bases de una filosofía cristiana, en la cual se creía, aún así, no tanto que el emperador fuera un rey o un dios, sino que era voluntad de Dios que el emperador lo fuera, y el emperador como tal tenía que ser el protector de la religión cristiana en aquel tiempo, reconocido por la Iglesia Católica Romana, y tenía en todo caso que ser protector de esta institución. El Imperio Carolingio desarrolló sus principales formas de legislación en las capitulares, que eran dictadas directamente por el emperador, que en este caso era Carlomagno, y tenían que ser de alguna manera homologadas por la Asamblea de los Francos. El Imperio Carolingio duró muchos años y logró un desarrollo armonioso y poderoso en esta parte de Europa. El Imperio Carolingio también desarrolló y protegió muchas de las instituciones romanas. Se habla en todos estos tiempos de que la codificación carolingia ayudó a sostener y a transcribir las instituciones romanas que pudieron llegar hasta nuestra época a través de esas codificaciones. Pero sin embargo, a pesar de protegerse, algunas se perdieron. Y quizá algo negativo era el querer imponer el Imperio Carolingio sus capitulares a los extranjeros. Faltaba mucho todavía para poder entender todos los criterios normativos que hoy día comprendemos acerca del reenvío y acerca de las normas internacionales de derecho privado y también de derecho público. Creemos, sin embargo, que el intento de Carlomagno de hacer que su legislación carolingia, las capitulares, sean obedecidas por los sajones o por los gobiernos o los reinos que estaban a su alrededor, constituye un esfuerzo del emperador por querer mantener un orden social
con orden de control social y poder satisfacer las necesidades y resolver los conflictos que estando fuera de sus puertas y de sus territorios, sus efectos y consecuencias aún se sentían dentro del territorio del gran imperio. Definitivamente el imperio carolingio tiene una parte importante en la historia de la humanidad y del derecho, tanto en la parte civil como en el derecho canónico. La primera parte de la Edad Media entonces mantiene tres frentes: el frente del derecho romano de Oriente, el frente del derecho canónico, cuyo abanderado es la Iglesia Católica Romana, y el frente del derecho del imperio carolingio. El derecho carolingio, el derecho romano de Oriente y el derecho canónico constituyen también las bases de lo que más adelante iba a ser la normatividad y la legislación de la Edad moderna. Pero esta es la primera parte de la Edad Media. La situación social, la descripción de cómo era la vida en aquella época nos hace tener una idea respecto a los tribunales y respecto también a toda la legislación que los dominaba en aquel tiempo. Recordemos que eran tiempos de transición, eran tiempos de desarrollo, de religión, de espiritualidad. Los invito a ustedes a participar conmigo en el próximo tema, donde estaremos desarrollando un aspecto diferente de la Edad Media, cuando la Edad Media ya pasa a una etapa de evolución y se acerca próxima a la apertura de lo que sería la Edad Moderna. Gracias por acompañarme en este primer tema, que es prácticamente un tema introductorio, y te insto a que sigas estudiando los documentos que te hacemos llegar, aquellos que tú tienes acceso, y también de alguna forma pues permitir a nosotros siempre entrar a tu hogar, entrar a tu estudio y poder compartir estos conocimientos. Esta parte de la historia de la humanidad. Veamos la primera diapositiva. Bueno, la Edad Media se caracteriza por el surgimiento del islamismo. El islamismo como imperio alcanza pues una predominancia luego de la caída del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente. La Edad Media se desarrolla entre los siglos V y XV después de Cristo. Se inició con la invasión de los llamados bárbaros, de los esclavos y los normandos. Se caracteriza por el surgimiento del islamismo, la expansión árabe, a la Edad Moderna, a la Edad Media y a todo lo que tiene que ver con la historia general del derecho. Hemos separado unas diapositivas que en esta oportunidad queremos mostrarte. No sin antes agradecer al Canal T, también al sistema virtual del campus virtual de la misma universidad, privada Telesub, y a los profesionales y tutores que diariamente están contigo, ayudándote y guiándote en estos temas de estudio para que tú pronto seas un abogado perfecto en todos los conocimientos para que puedas ejercer la profesión aquí a poco tiempo. Acompáñame entonces en el estudio de la Edad Media y el derecho, cómo se desarrolló en el mestizaje, la preponderancia del cristianismo, las cruzadas, la economía agrícola y el desarrollo cultural lento. Esta época se divide en tres etapas. En primer lugar, las ciudades del Imperio Romano habían sido destruidas y abandonadas a causa de las invasiones. En Europa predomina la vida rural, no hay tráfico monetario, el comercio es de trueque, las industrias se desarrollan en las casas de las familias, en los castillos o en los conventos. La cultura entra en decadencia, el analfabetismo es general, solo la élite eclesiástica tiene acceso a la enseñanza. En los siglos IX al XIII se impone el sistema feudal de gobierno, que es un sistema de vasallaje. El aumento del poder de la Iglesia Católica, el surgir de la clase burguesa junto con la aparición de la vida urbana en sustitución de la vida de campos y castillos. La renovación de la cultura, como lo prueban las obras escolásticas en filosofía y en los estilos románticos y góticos de la época. Los siglos XIII al XV se distinguen por sus ideales. El honor, la santidad son sus banderas. Y la tierra, la única riqueza. La nobleza se encarama como la primera clase social. La centralización. Bienvenidos sean todos al primer tema de la unidad número 3. Hemos preparado un material muy exclusivo para que tú puedas disfrutar de estas clases virtuales de la manera más interesante para ti. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase referida a